compartir hoy día una palabra para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo le ruego al Señor que me dé la capacidad y la sabiduría de poder expresar lo que el Señor puso en mi corazón de compartir hoy día. Que el Señor ponga en mi boca palabras de vida eterna, palabras para poder, Señor, refrescar nuestra alma y alimentar nuestro espíritu. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero compartirles algunos versículos de Salmo 37 y que tiene directa relación con el Salmo 73. Estos dos salmos los vamos a relacionar entre sí y compartir. Busquen y separen estos dos salmos, el Salmo 37 y también el Salmo 73. Estamos ante uno de los salmos en el cual hay pensamientos, consejos y también juicios, que son muy importantes para nuestra vida y que nosotros debemos comprender, recibir y asimilar para no tropezar con la palabra del Señor. Vamos a ir descubriendo estos salmos, lo que estos salmos nos quieren decir, y que tengamos presente en nuestro caminar como creyentes. Estos consejos que el Señor nos da, debiéramos tenerlos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esto es la palabra de Dios que nos da sabiduría para enfrentar lo negativo de la vida y poder tener freno a nuestros impulsos y actitudes de hacer juicio o ver la vida a nuestra manera de pensar y no como las ve el Señor, y que muchas veces vemos y juzgamos de manera errada ciertas situaciones que nos superan. Iremos viendo varios versículos para poder comprender lo que los mismos quieren decir. Este salmo menciona el hacer el bien. También menciona la justicia, la misericordia, la generosidad, la sabiduría, la salvación. También habla de la paciencia, de no tener envidia de los que hacen lo malo, de confiar en el Señor y que nos deleitemos en Él y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. También dice que dejemos la ira, el enojo, que los mansos heredarán la tierra. Leamos el Salmo 37, versículo 1 y 2 para empezar. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Estos primeros versículos nos toca a nosotros, porque tendemos a impacientarnos y a veces a sentir envidia por aquellos impíos que les va bien, sin mucho esfuerzo, y nos hace recordar lo que dice el Salmo 73. Veamos, abramos la Biblia en el Salmo 73. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Después saltaremos al versículo 12 hasta el 17. Dice así el Salmo 73, versículo 1. Ciertamente, bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan maldades de hacer violencia. Hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esto quiere decir que hablan, blasfeman, hablan sandeces, groserías y no tienen temor de Dios. Y en el versículo 12 dice: aquí
Estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Miren lo que empieza a pensar el salmista Asaf. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, no lo pasaba muy bien, y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y fíjese lo que dice ahora el salmista en el versículo 17 del Salmo 73. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando el salmista Asaf se dio cuenta que su actitud y juicio estaban errados, porque él veía a los impíos prosperando y disfrutando de la vida, mientras él, siendo un hombre de Dios, vivía con muchas necesidades, sufrimientos y limitaciones. ¿Y qué fue lo que lo hizo despertar de su juicio errado? Como dice el versículo 17, hasta entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué pasa cuando se está en comunión con el Señor? Y como dice su palabra, cuando entramos en su santuario en oración y adoración, el Señor nos abre el entendimiento y nos da paz en nuestro corazón. Y podemos ver que en los que hacen lo malo no hay esperanza. Solo les espera ser levantados en el juicio final para castigo y oscuridad eterna. Son almas errantes, son almas que viven en oscuridad. Como dice en Judas 1:13, no lo busquen para que no pierdan el otro salmo. En Judas 1:13 dice que son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Asaf, al estar en el santuario, en la presencia misma de Dios, y ahí recién se le abrieron los ojos y su entendimiento respecto al fin que tendrían aquellas personas arrogantes, soberbios, que son violentos y que tienen sus corazones constantemente inclinados a hacer el mal. La Biblia nos esconde la historia de muchos hombres de Dios que en un momento de debilidad se dejan llevar por los juicios cerrados. En el Salmo 73, el salmista Asaf estaba disgustado al observar la prosperidad de los impíos, mientras él, siendo un hombre de Dios, era azotado y castigado permanentemente. Todo lo que pasó por su mente y pensamientos confusos y errados sirve como lección para nosotros los creyentes, porque nunca uno se debe dejar de dominar por la envidia, el rencor, los celos, estos sentimientos que son del viejo hombre, del adánico, no se deben entronar en nuestros corazones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Mucho de lo que está registrado en varios libros de la Biblia, en especial en los Salmos y los Proverbios, han sido puestos para darnos enseñanzas a nosotros, los creyentes, para nuestra vida cotidiana y práctica. La Escritura es para leerla y comprenderla, no para tenerla en la casa como un amuleto, porque en ellas encontramos palabras de vida eterna. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Este primer versículo del Salmo 37, volviendo al Salmo 37, nos habla de que la impaciencia y la envidia, el Señor habla de la impaciencia, ¿cierto? Y la envidia, el Señor nos advierte a nosotros de no caer en este pecado porque tendemos a impacientarnos o a veces a sentir envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona, es decir, el desagrado o molestia producido en una persona ante la prosperidad de aquellos que prosperan haciendo lo malo, o sencillamente aquel que está lejos de Dios y que le va bien.
A veces dicen, mira, este no es cristiano, mira cómo está para la historia, está mal. Cuando la envidia se generaliza como un rasgo de personalidad, la persona que la siente es llamada envidiosa. Este pecado se debe a que la sola idea de que otro tenga algo bueno genera sentimientos de desagrado en la persona, que es por naturaleza envidiosa. El envidioso sabe que no le corresponde tener aquello, o en realidad incluso no era necesario, ni le interesa a lo mejor tenerlo. Un ejemplo típico es cuando un niño rechaza o descarta un juguete que es idéntico al que tiene su hermanito. Pero le atrae más el que tiene su hermanito y se lo arrebata. Lo toma y se divierte más que con el suyo. El Señor nos exhorta a que estemos conforme con lo que Él nos da. A uno les da más y a otros menos. El Señor es soberano. Leamos 1 Timoteo 6:7, del versículo 7 y 8. Busquen 1 Timoteo. Dice, miren lo que dice Timoteo, versículos 6 y 7. Dice, porque nada hemos traído de este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Los multimillonarios darían cualquier cosa por alargar su vida, pero finalmente e irremediablemente perecerán. Como todo mortal, ni por muy rico que sean, ni por muy pobre que sea, ni con todo el dinero del mundo, los ricos podrán ser librados de la muerte, ni menos comprar su salvación y ser librados del castigo eterno. Tal vez haya alguno que viva en el temor de Dios y se salve así como por fuego, a duras penas. Porque el único aprobado por el Padre para realizar esta obra maravillosa de nuestra salvación fue el Señor Jesús, el que dio su vida santa por nosotros los pecadores, porque fue muy alto el precio que tuvo que pagar por nuestra salvación. Somos inmensamente afortunados. Por haber recibido el perdón de nuestros pecados, fuimos salvados gratuitamente, no por tener dinero. En Filipenses 4:12 dice, leamos Filipenses 4:12. Dice, miren lo que dice aquí en Filipenses 4:12. Dice, sé vivir humildemente y sin tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y esta palabra me gusta mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo tenemos que poder nosotros los creyentes en Cristo porque Él nos fortalece. Por medio de la fe, la confianza. Tenemos esperanza. Ahora, continuando con el Salmo 37, en el versículo 2, dice, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Esto es lo que vio el profeta Asaf cuando entró en el santuario de Dios, comprendió cuál va a ser el fin de ellos, de los arrogantes, de los soberbios, cuando entró en el santuario de Dios. Porque los que hacen el mal y son arrogantes, su fin es, como dice el versículo 2, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. En el versículo 3 del Salmo 37 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará la verdad. Te apacentarás de la verdad. He aquí el segundo consejo que está en el versículo 3, confía en Jehová, confía en el Señor y haz el bien. ¿En quién no debemos o no tenemos que confiar? Es en nuestra capacidad, en nuestros recursos, en un familiar o en un amigo o vecino o en los que gobiernan este mundo. Debemos confiar en el Señor. Las promesas de Dios se heredan a través de la fe y la fe es la que produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza.
El Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de su corazón, de tu corazón. ¿En quién tenemos que deleitarnos? En el Señor, en su palabra, en las promesas que Dios tiene para nosotros. Tenemos que deleitarnos en su sabiduría, en su amor y en su misericordia. Esta es una promesa maravillosa y segura. Aquel que verdaderamente se deleita en el Señor verá que su corazón y deseos serán cambiados firmemente, alineándose con los deseos de Dios para la vida propia. Así vemos que el encontrar deleite en Dios es la llave de la paz y la felicidad, una vida de satisfacción, una vida tranquila, no una vida alterada. No es normal que un creyente o un hijo de Dios que esté siempre abrumado, triste, lleno de pesar en su corazón. Un creyente debe irradiar paz, alegría con aquellos que están a su alrededor. En este versículo 4, ¿cuál es el fundamento o principio de este versículo? Que en ocasiones es llamado el hedonismo cristiano. Es la búsqueda de la satisfacción y el placer, pero arraigado en un deleite enfocado y dirigido hacia todo lo que proviene de Dios. El Salmo 37:5, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aquí, en este versículo, vuelve a mencionar la palabra confía. Esto quiere decir que debemos encomendar nuestro propio camino hacia Él y confiar plenamente en el Señor. Significa que el encontrar paz, protección y satisfacción en nosotros, rendidos y dirigidos hacia Dios, y aceptar lo que el Señor determina para nuestras vidas, ahí hay una confianza, en donde dice, encomienda tu camino. El significado es deshacerse de una carga, un peso por alguna preocupación que nos supera. Son situaciones complejas que son de difícil solución, que no tenemos la capacidad de librarnos de esta carga por nuestras propias fuerzas o recursos. En Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando tenemos que enfrentar algún problema o alguna situación complicada, o realizar alguna diligencia o algún trabajo difícil, ¿qué debemos hacer o decir los creyentes? Tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor. En tu nombre, Señor Jesús, voy a enfrentar este día, bajo tu amparo y tu fortaleza, y así nuestros pensamientos serán afirmados, y enfrentaremos todo lo que nos depara la vida sin temor, y con una confianza puesta en Dios. También podríamos decir, Señor, líbranos del lazo del cazador y de la peste destructora que anda rondando por este mundo, con este virus que muchas veces atemoriza a medio mundo. El Salmo 37, versículo 6, dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mientras Dios cumple estos deseos del corazón, revela la justicia del hombre o mujer de Dios, brillando como la luz del sol al mediodía. No te preocupes si has sido en algunas ocasiones tratado o juzgado injustamente. Él exhibirá tu justicia a la vista del mundo, de la cual se ha escondido, al parecer se esconde o es eclipsada por los reproches, por los malos entendidos o por calamidades dolorosas. Pero tu luz será tan visible como la luz del sol, si que realmente eres inocente. Y ese sol del mediodía, ese que alumbra, cuando está con toda la fuerza. Por eso debemos esperar pacientemente en Él. La otra vez, después de la lluvia, había un sol radiante. Y se iluminaba todo clarito, no había ni siquiera contaminación. Así como dijo Dios al principio, sea la luz, y la luz fue hecha, así también dirá que aparezca tu inocencia, y aparecerá tan repentinamente como la luz se presentó en el principio de la creación. Porque el Señor es nuestra justicia ante las injusticias de los hombres. Él hará notoria nuestra justicia, que debe reflejar un hijo de Dios, y donde quiera que estemos y con quien estemos, debemos irradiar paz, amor, justicia, misericordia,
gordura y sabiduría. A veces erramos porque nos falta más Cristo y ser menos yo. Y nos entristecemos en el corazón cuando lo hacemos nosotros. Y no dejamos que el Señor sea el que haga justicia. Debemos ser luz en medio de las tinieblas, en medio de una generación maligna y perversa. Cuando el Señor oró por sus discípulos, Él rogó al Padre y dijo: no quiero que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Leamos el Salmo 37, versículo 7. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio, es el otro consejo que nos da el Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, ya que Dios ha prometido cuidar fielmente a aquellos que confían en Él. Podemos esperar pacientemente en Él, en lugar de impacientarnos y estar atemorizados y pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Guarda silencio ante el Señor habla de un tipo muy especial de descanso, el descanso del silencio. La idea es que no hablemos para defendernos a nosotros mismos y confiaremos en que Dios nos protegerá. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchas veces nuestra naturaleza nos traiciona y tendemos a defendernos, es una realidad. Que el Señor en esto nos haga crecer más y nos guarde de nosotros mismos. No murmures o te quejes de sus tratos, sino que en silencio sométete a su voluntad, a la voluntad del Señor, y acepta su juicio. Solo espera pacientemente por su ayuda. Si el Cordero de Dios sin mancha era manso delante de aquellos que lo estaban despojando de su honor y de su vida, castigándolo en una forma injusta y cruel. Dice que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Los creyentes debemos esperar en silencio, aquellos que sufren por las injusticias de este mundo, pero también podemos sufrir a causa de nuestra desobediencia a los consejos de Dios. Algunos creyentes dicen: ¿por qué ellos que son impíos y que actúan con maldades les va bien y prosperan con facilidad? Y a veces a los creyentes no les va tan bien, y a veces sí, otras veces no, pero con paciencia y fe en el Señor finalmente todo cambia. Y el impío, al que antes le iba bien y prosperaba a causa de sus maldades, ahora le va mal. Porque el que actúa con maldad e injusticia, en un momento puede estar arriba, pero de repente todo se le viene abajo. Y no hay quien lo socorra. En cambio, los hijos de Dios podemos pasar pruebas que nos afligen, pero en medio de la prueba, los creyentes nos fortalecemos clamando al Señor, quien nos guarda con su brazo poderoso. Escuchaba a nuestra hermana Nelly en el WhatsApp clamando por la mejoría de su nieto Benjamín. Es porque nosotros, los creyentes, tenemos el trono de la gracia y apelamos al amor y la misericordia de Dios, de nuestro amado Señor. En cambio, el mundo sin Cristo no tiene a dónde recurrir en momentos de angustia. El mejor ejemplo es que vivió José, el que fue vendido por sus hermanos, quienes le tenían envidia por ser el hijo menor de Jacob y era muy considerado por su padre. Fue vendido a unos mercaderes y estos lo llevaron a Egipto y vendido como esclavo. José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata a unos medianitas y su corazón es lastimado profundamente. Definitivamente, las heridas más dolorosas son las causadas por nuestros íntimos, por aquellos que son los más cercanos y a los que se les tiene más confianza y estima, aquellos de quienes nunca se esperaría una traición. Esta escena nos recuerda que Jesús fue traicionado y vendido por uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Estos ismaelitas que llevaron a José a Egipto, y en medio de todas estas circunstancias negativas para José, ahí estaba la mano de Dios. Aunque José fue vendido como esclavo, fue llevado a casa de un general egipcio que se llamaba Potifar, quien lo puso como mayordomo administrando su hacienda con el favor y la gracia sobrenatural de Dios. También resistió la tentación José, la que fue expuesto por la mujer de Potifar,
porque amaba a Dios por sobre todas las cosas, por sobre su carne, por sobre sus deseos. Esta mujer que lo acusó injustamente de querer aprovecharse de ella, y por esta causa, infundada, esto es una acusación infundada, fue llevado a la cárcel y lo pasó muy mal José, encerrado en una cárcel, injustamente. Todas las injusticias que vivió José, que es un tipo de Cristo, lo sufrió esperando siempre, pacientemente y sin ira, la justicia de Dios. José estaba siendo equipado y formado para ser el segundo en autoridad en el imperio egipcio y ser instrumento de bendición y salvación para miles y miles de personas, incluyendo a su padre, que amaba mucho, y sus hermanos, que un día lo habían rechazado y traicionado. Dios es el que sana tus heridas. Esto nos habla que en los postreros tiempos Jesús también socorrerá y perdonará a sus hermanos judíos, a pesar de que lo traicionaron y juzgaron injustamente. Leamos el Salmo 37, versículo 8. Este otro consejo que nos da el Señor. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. David, de manera sabia, aconsejó al hombre y mujer de Dios de despojarse de la ira y el enojo, porque cuando la ira y el enojo toman dominio de nuestra mente, afloran las actitudes de maldad y se le abren las puertas de nuestra alma al diablo, porque el caldo de cultivo para los malignos es que nuestro ser esté contaminado con la ira y el enojo, y también podríamos agregar el odio. Los que hacen maldades, ellos, los malos, son como el tamo que arrebata el viento, se deleitan solamente en hacer lo malo. Hay algunos que se levantan y se acuestan urdiendo maldades, de cómo robar, agredir, matar, secuestrar, asaltar, realizar portonazos, violaciones, etcétera, etcétera. Estas maldades que están siempre presentes en nuestra sociedad. Cuando dice lo arrebata como el tamo, el tamo que se lleva el viento, el tamo es como un polvito, o lo que queda de cuando trillan el trigo, la paja, toda esa pajita, ese polvillo, eso se lo lleva el viento, es como una basurita. Leamos el Salmo 1.1, del versículo 1 hasta el versículo 6. Mire, veamos bien este salmo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los que se deleiten en hacer lo malo son lo opuesto de aquel que se deleita en el Señor, en su palabra, y que pacientemente espera en Él. Como reflexión, los propósitos de Dios están diseñados para salvación y bendición de muchos. Es por eso que las tinieblas se oponen, procurando dañar a los hijos de Dios. Pero el consejo de Dios es que no desmayemos, porque su misericordia y amor es el que prevalece en nosotros. Dios fortalece, guarda y protege a sus hijos, requiriendo de estos perseverancia ante las dificultades, pruebas injustas, injusticias, tentaciones y adversidades que enfrentamos en nuestra vida para conducirnos a la victoria. El Señor nos hace victoriosos. Es muy probable que los de afuera nos envidien a nosotros por tener una hermosa familia espiritual y por ser inmensamente felices por estar en el lugar en que el Señor nos tiene. Qué maravilloso es el Señor con nosotros. Siempre debemos ser agradecidos y no mal agradecidos, porque el Señor es bueno y para siempre son sus misericordias.
Los que hemos sido salvados del castigo eterno y de las garras del maligno, siempre debemos alabar al Señor, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y las debemos tener siempre presentes en nuestra mente y en nuestros corazones. Para terminar, leamos todos juntos y con todo nuestro ser. Busquen el Salmo 103 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice el versículo 1 del Salmo 103. Ojalá todos lo leamos en sus casas. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso es y clemente es Jehová. Y esta palabra que es preciosa. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué es la misericordia? Sentimientos de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o a aliviarles su condición miserable en la que se encuentran en determinadas ocasiones. Virtud que impulsa a ser benévolos en el juicio o castigo. También podríamos decir que tiene compasión por aquel que hace lo malo y que se arrepiente y se le perdona. Repasemos algunos consejos que nos da el Señor en estos versículos que hemos compartido. Por ejemplo, el 1, no tener envidia, confiar en el Señor, deleitarse en el Señor, en su palabra, encomendar al Señor nuestro camino. Él exhibirá nuestra justicia como la luz. Acuérdense. Guardar silencio ante el Señor y esperar en Él. Deja la ira y desecha el enojo. Que el Señor nos guíe por sus sendas de justicia, de amor y de misericordia. Porque cuando venga a buscar a su iglesia, Él se llevará al reino de los cielos. ¿Sabe quién? Al limpio y puro de corazón, al que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, y al que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. Amén. Gloria al Señor, que el Señor nos guarde, que el Señor entrone en nuestro corazón estas palabras que hemos leído para que las tengamos siempre presentes, porque nosotros somos muy imperfectos y tendemos a equivocarnos. Jesucristo es el Señor. Oremos por esta palabra.